Nuevamente, bienvenido a tu canal, yo soy May Soto y el día de hoy te traigo este video sobre nuestro primer pseudocódigo en la aplicación Pseudocode para celular con Android. Yo tengo mi aplicación Pseudocode, la voy a abrir. Te recuerdo que ya tenemos dos videos, uno donde nos explica cómo buscarlo desde la Play Store, descargarlo, instalarlo y configurarlo, y en otro video tenemos la explicación de toda la interfaz y opciones y herramientas que nos ofrece esta aplicación. Lo primero que haremos va a ser crear uno nuevo. Nos vamos a ir a la etiquetita con tres puntitos que está en la parte superior derecha y le vamos a dar en la opción de nuevo. Al darle nuevo, automáticamente te va a cargar lo que sería el primer programa ejemplo, que es el Hola Mundo. Para que veas que funciona, le voy a dar abajo clic en correr. ¿Cuál es correr? Esta flecha blanca en un cuadro azul que tengo en la parte de abajo, y automáticamente me lo corre. Para regresarme no tengo que darle con el regresar de mi celular, porque si yo le doy regresar con mi celular me saca de la aplicación. Yo le voy a decir que no. Tienes que darle clic a las pestañas que están en la parte de arriba, la de editor y la de resultados. Si tú le das regresar en tu teléfono, lo que va a hacer es sacarte de la aplicación si aceptas. Entonces, una vez que ya vi que se ejecutó, me regreso al editor. Lo primero que queremos es entender qué es lo que hace nuestro algoritmo. Inicia con la palabra reservada algoritmo. Es importante que recuerdes que en programación las palabras reservadas son palabras propias de la plataforma donde estamos trabajando. Para ello, entonces, vamos a identificar que todas las palabras que nos aparezcan en azul son palabras reservadas que esta aplicación va a entender para aplicar una función. Lo que aparezca en negro son los elementos añadidos donde nombramos y asignamos, y lo que nos aparece en rosa o en rojo normalmente va a ser lo que está entre comillas, que va a representar el texto que se mostrará en pantalla. Te recuerdo que los pseudocódigos también se dan de manera de programación estructurada. Entonces, lo primero que haremos es entender que yo puedo escribir la palabra algoritmo o puedo escribir la palabra proceso para que mi pseudocódigo funcione. Si te das cuenta, me la puso en azul y en la parte de abajo dice final algoritmo y le voy a poner final proceso. Y observas que final proceso no me lo acepta, es fin proceso. Esto es para que sepas que puedes utilizarlo de diferentes maneras. Mira, fin proceso, y ya me lo puso como palabra reservada. Si yo lo ejecuto, me ejecuta sin ningún error y sin ningún problema. Entonces, lo primero que aprendimos hoy es que podemos utilizar algoritmo o podemos utilizar proceso. Te recuerdo que si es algoritmo, al final debe decir final algoritmo, y si es proceso debe decir fin proceso. ¿Ok? Luego pasamos a el nombre. Debe ser proceso, espacio, y colocamos el nombre de nuestro pseudocódigo. Por ejemplo, leer número. Te recuerdo que no puedes utilizar palabras reservadas. Leer es una palabra reservada, número es una palabra reservada. Entonces tengo que tener mucho cuidado de no utilizar las mismas palabras reservadas. Por ejemplo, yo le puedo poner recibir no. Si yo coloco un espacio entre el nombre, a la hora de que yo lo ejecute, ve, me manda un error. No te dice dónde, ni te dice cuál es el error, simplemente te lo manda. Entonces aquí nosotros sabemos que es porque mi nombre tiene un espacio. Entonces, segunda regla, no debemos colocar espacios a la hora de escribir nuestros nombres de nuestros pseudocódigos. Lo vuelvo a correr y, como te das cuenta, el error se corrigió. No importa si tienes mayúsculas, minúsculas, o revuelto, eso no importa. Lo único que importante es que no tengas espacios. Si te lo preguntas si puedes utilizar un guión bajo, le voy a dar correr y efectivamente puedes utilizar guiones bajos, pero no puedes usar guiones medios porque representan un menos, y tampoco puedes utilizar espacios. Ok, después vamos a definir las variables. Para definir las variables es importante que recuerdes que siempre debe llevar la palabra reservada definir para crear nuestras variables. Las variables puedes crearlas una por una. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer aquí, suponiendo que yo quiero definir otra variable, por ejemplo, definir como real. ¿Ok? Te recuerdo que el valor numérico es el valor entero, el valor real es aquel que puede ser positivo o negativo. Básicamente, entonces puedes hacerlo de esta manera, poner
cada una de mis variables, ¿no? En contextos diferentes. O también lo que podemos hacer, si las variables son del mismo tipo, podemos poner una coma, mi primer variable, coma, espacio, mi segunda variable, y entonces así puedes crear tantas variables como tú lo necesites. Voy a poner una serie de comentarios, que este sería el título. Por ejemplo, aquí yo estoy declarando variables o creando variables. Y esto nos va a servir un poquito para que vayamos identificando qué hace cada una de nuestras líneas. Si tú tuvieras dudas sobre cómo declaras los tipos de variables, te recuerdo que en este apartado de las 3 rayitas en la parte izquierda nos dice, por ejemplo, buscar pseudocódigos, cómo empezar y sintaxis. En este apartado de cómo empezar y sintaxis, aquí en la parte de abajo te va a explicar, mira, por ejemplo, lo del proceso, lo de la palabra algoritmo. Y aquí te dice la definición de variables. Tú puedes definir en este apartado número numérico entero, real, texto o cadena, carácter o lógico. Estas son las palabras reservadas que tienes que utilizar para crear tus variables. Entonces nosotros vamos a trabajar ahorita con número, que puede ser numérico, entero, número o real. ¿Ok? Lo vamos a dejar, por ejemplo, como número para que veas que no pasa nada. Te recuerdo que no debemos usar acentos. ¿Ok? A pesar de que estamos trabajando en español, te recuerdo que toda la programación está pensada en inglés y las palabras reservadas ya vienen definidas dentro de la aplicación. Entonces nosotros no podemos modificar. Si por ahí se te ocurriera ponerle a número, por ejemplo, el acento, ve lo que sucede. La palabra reservada desaparece y por ende nos va a dar un error. Entonces lo que yo voy a hacer es no utilizar acentos. Como puedes ver, ya se puso en color azul. Ok, entonces yo solamente voy a utilizar una, para que veas que las variables están correctamente utilizadas, ve, no me manda ningún tipo de error. Entonces, todos sabemos que en la programación hay que crear variables que sean acordes a lo que estamos utilizando. Eso es una regla que muchos programadores a veces no seguimos ya por capricho o porque nos acostumbramos, pero una regla es que siempre nuestras variables deben ser nombradas de manera corta, de manera simple y que tengan relación con con el uso que se le va a dar. En este caso, yo voy a solicitar un número. Ok, ya vimos en el Hola Mundo que yo puedo crear una variable, por ejemplo, en lugar de A le voy a poner num, le asigno un valor. Te recuerdo que en el pseudocódigo la asignación de un valor se da con esta flechita. ¿Cómo pongo esta flecha? Es con el menor que yo tengo en esta parte de abajo y después es con un guión medio. Perdón, es que le di regresar. Y después es con un guión medio y de esta manera formas la flecha. Si nosotros colocáramos un igual, esto nos daría un error. Entonces te voy a mostrar qué pasa, como te explicaba, si yo le pongo un igual y me manda un error. De hecho, no te está diciendo que tienes dos iguales. Te recuerdo que te aparece el error un igual. En el pseudocódigo no podemos utilizar el igual, sino la asignación con flecha. Entonces, menor que tengo en la parte de abajo. Y si tú quieres recorrer o desplazar tu menú, que es el que yo tengo aquí, enseguida tengo el menos. Entonces, si yo lo corro, me dice que hay un error en la variable A. ¿Por qué? Porque no he cambiado en el Hola Mundo el número. Si yo lo corro, ahora sí, me corre el 2017 porque ya hubo una asignación a número. ¿Ok? Así funciona cuando yo quiero utilizar las variables con información propia dentro del pseudocódigo. ¿Ok? Esto es la muestra de qué sucede cuando nosotros queremos utilizar los valores dentro del mismo programa. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner que esta es la asignación de valor a la variable. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos es mostrar en pantalla. ¿Qué estamos mostrando en pantalla? Aquí es importante que identifiques que la palabra escribir es la palabra reservada que nos va a mostrar en pantalla los elementos. Lo que yo tenga entre comillas es el valor que de texto o la cadena de texto que nosotros queremos que nos aparezca. Por ejemplo, si yo le pongo año,
y entonces en lugar de 2017 yo le pongo 2020, lo que va a hacer es decirme año 2020. Básicamente este es el funcionamiento básico que podríamos tener. Aquí sería cerrar nuestro pseudocódigo y estaríamos terminando. Es importante que en la programación o en la inicial siempre pongamos este tipo de comentarios para que recordemos qué es lo que hace por aquello, principalmente si vas iniciando en la programación, para la reutilización de código básicamente. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner abrir pseudocódigo y título para que nosotros sepamos qué eso hace. Los comentarios los puedes poner, por supuesto, que en la parte de enfrente, los puedes colocar abajo, me salté uno, los puedes colocar en la parte de abajo, los puedes colocar en la parte de, no importa, siempre y cuando coloques las dos diagonales normales y escribas. Lo que no puedes hacer es un salto de línea, por ejemplo esto, y querer hacer otro comentario, porque pues no te lo va a permitir. Ahora que ya tenemos nuestro pseudocódigo que ya nos ejecuta, nos funciona y no tiene ningún otro detalle, lo que tenemos que hacer es guardarlo, porque si tú cierras la aplicación sin guardar, lo que va a pasar es que se va a perder. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros lo hacemos dándole clic a este disquete que está en la parte de arriba o dentro de las opciones donde dice guardar como. Si yo le doy en guardar como, lo que va a decir es dime el nombre del archivo. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, lo mismo que le puse de nombre a mi pseudocódigo. Le voy a dar en aceptar y dice que archivo guardado con éxito en la parte de abajo. Te recuerdo que si tú quisieras trabajar en uno nuevo, pues hay que crear uno nuevo. Cualquier modificación que nosotros queremos hacerle, por ejemplo, este es el año. Y si yo lo corro, dice este es el año 2020. Cualquier modificación solamente le doy clic en el disquete en la parte de arriba y dice archivo guardado con éxito. Automáticamente el archivo ya se guardó. Si tú quieres ejecutarlo, te repito, puede ser en el botón azul con blanco en la parte de abajo o en la flecha azul que aparece enfrente del nombre y se corre exactamente de la misma forma o manera. ¿Ok? ¿Ok? Básicamente esto es lo que estaríamos viendo en este video. No te pierdas el siguiente video donde te voy a explicar cómo vamos a recibir valores desde el teclado del usuario. Recuerda suscribirte a nuestro canal, ver nuestros videos y dejarnos todos tus comentarios. Yo soy Mei Soto, nos vemos la siguiente.